el individuo aprende a buscar a Dios por sí mismo, a ese Dios real, resucitado, que hoy se le manifiesta en una forma única, aquella forma que es la destinada para él, que es el camino para él, que es su permanente presencia. Del libro Una nueva dimensión de vida, Omar Lasarte. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otra vez aquí con ustedes desde Buenos Aires, con el convencimiento de que en distintas partes del mundo nos están escuchando, obviamente nuestros amigos parroquianos del barrio, de la ciudad, amigos como Oscar, que seguramente se está sentando con unos mates allá en su amada Misiones. Esperemos que Emilio, allá en Bolivia, esta vez se haya podido comunicar, haya enganchado bien la página y esté acompañándonos como lo hizo en todo el periodo anterior del programa, así que muy agradecido. Seguramente iremos nombrando a todos los amigos en los próximos programas, con la alegría de estar nuevamente aquí. En la mesa, como siempre, Cristina Cuadrelli. ¿Cómo estás, Cris? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, contesté yo, te está contestando la gente desde casa. Ana Lluvero, que está tomando unos mates. ¿Cómo andas, Anita? ¿Cómo andan? Bien, bueno, todo bien. Me alegro. Fabiana Mastrangelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vas a tener que trabajar porque no sos la invitada, ¿no? Eso. Así que a remangarse. Florencia seguramente nos está escuchando desde allá lejos en Estados Unidos. La estamos esperando. Se va a sumar al programa en poquito tiempo. Y me voy a presentar yo, que me olvidé el otro día. Tan contento estaba con el inicio del programa y rodeado acá de las divas. Mi nombre es Ricardo Leguitán. Un saludo muy grande para todos. Y bien, ¿qué tema tenemos hoy? A ver, ¿hicieron los deberes? La espiritualidad, ¿qué es ella en nuestras vidas, en la vida de todos? Claro, ¿qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, no? Es un tema tan amplio, es un tema tan bello, ¿no? Implica tantas cosas, hay tantas vertientes, tantas costumbres, tantas ideas dando vuelta por el mundo. Se fueron enriqueciendo, se fueron sumando con otras en estos últimos años. Toda esta moda de la New Age, que tiene sus aportes positivos y otros que quizás habrá que revisar con el correr del tiempo. Pero bueno. Creo que tal vez lo más significativo es que la espiritualidad está dirigida o abarca la parte esencial de cada uno de nosotros, aquello desconocido en nosotros, que hace al desarrollo de otro estado de conciencia, que hace a nuestra necesidad del encuentro con lo divino más allá de la representación que tenga para nosotros. Por eso por ahí la frase del inicio del señor Omar Lasarte, ¿no? Sí, yo escuchaba esa frase y la relacionaba con la espiritualidad como el estar despierto, ¿no? Estar en el presente, porque incluso habla de la presencia, estar en el aquí y el ahora, ¿no? Y otra cosa que también se me ocurría cuando pensaba en esto y leía, hemos estado leyendo sobre este tema, la importancia de la espiritualidad universal, ¿no? Que nos une a los buscadores de la liberación, de la fe, buscar los puntos en común entre las distintas corrientes y tendencias, y la expresión espiritualidad universal
me parece que es adecuada para los tiempos en que vivimos. Sí, más trabajando por la unión, ¿no? Porque uno empieza a verse a sí mismo y empieza a pensar, en realidad, ¿qué es lo que me separa de los otros? ¿Qué es lo que veo en los otros que me parece que no está en mí mismo operando? Generalmente, la mayoría de los problemas vienen por esos filtros que tenemos en la cabeza. Sí, perdóname. Sí, no, pensaba que, por ejemplo, leyendo un poco las definiciones de espiritualidad, ¿no? Una disposición moral, cultural o una virtud, y también la relación con lo divino. Yo pensaba, y ahora después en la entrevista también le vamos a preguntar a una experta, si por espiritual puede haber gente que no crea en Dios, ¿no? En lo divino, en lo trascendente. Y en la experiencia, primero pongo la pregunta a ustedes que están aquí. Y en mi experiencia he visto gente muy espiritual que a lo mejor no es creyente, como también gente espiritual que es creyente. Digo, ¿qué parece? Digamos, ¿hay que creer en Dios para ser espiritual o no? Habría que buscar entonces alguna definición que sea lo suficientemente abarcatoria, porque cuando hablamos de espiritualidad creo que todos tenemos en la cabeza distintas posturas. Tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con creer o no creer en Dios, tiene que ver con profesar alguna religión en especial, tiene que ver con alguna práctica, con hacer algo o con no hacer nada. Yo creo que indudablemente tenemos que retomar el aspecto de que la espiritualidad tiene que ver con el sentir más íntimo de uno. Y el sentir más íntimo entiendo que está absolutamente relacionado con la conciencia de sí mismo y con la conciencia del entorno que podemos desenvolver. Y indudablemente para desenvolver esos aspectos necesitamos tener herramientas. Y todas las herramientas son buenas y cada uno debe encontrar cuál es su equipo y cuál es la forma en que decide transitarlo. Si nosotros leemos bibliografías, si leemos la historia de Siddhartha cuando va camino a convertirse en Buda, si leemos sobre los distintos seminarios de monjes que después fueron más allá de su compromiso inicial, o aún de la película que hoy tal vez lleguemos a comentarles de dioses y de hombres, lo que observamos es la necesidad ineludible de tomar un método de trabajo, un método que nos permita ser honestos con nosotros mismos, que nos brinde herramientas de búsqueda, herramientas que nos permitan ser honestos y vernos, no enojarnos con lo que vemos, desenvolver un grado de amor que sea tolerante, primero desde ya con nosotros y más que nada con todo lo que nos rodea. Involucrarnos, sentirnos parte, ser individuales, pero sentirnos parte. Ahora, hablando de leer, yo voy a leer algo muy cortito del libro Vida Espiritual de Jorge Waxenberg, un querido compañero de camino, y en la introducción dice: en un tiempo como este, en el que sufrimos situaciones tan dramáticas como las de los enfrentamientos irreconciliables, guerras continuas, desastres ecológicos, hambre, miseria y desesperación, podría parecer incongruente prestar atención a la vida espiritual en vez de dedicarnos a paliar esas tragedias. Sin embargo, estimamos que es precisamente por nuestra falta de visión espiritual que no podemos salir de nuestras miserias actuales. A mí me parece bárbaro este párrafo, porque a veces cuando hablamos con amigos o comentamos determinadas cosas, la gente cree que la visión espiritual es estar en las nubes, que no es tener los pies sobre la tierra, como si uno, cualquiera de nosotros, no tuviera las mismas necesidades que tiene cualquier ser humano, no tuviera el mismo funcionamiento biológico, como si no tuviéramos que trabajar, educarnos, mantener una familia. Estamos en el mismo mundo que estamos todos, pero este párrafo me pareció muy interesante, porque es: ¿qué pasa si uno mira las cosas
de otra forma. Es algo de lo que vos decías recién, Fabiana, de estar atentos continuamente, ¿no? De sentirnos responsables. Sí, sí. Y además esto de que, digamos, una sociedad mejor se construye con individuos mejores, ¿no? O sea, empezar a trabajar en uno lo que uno quiere para el mundo, ¿no? Construir en nosotros lo que anhelamos para el mundo. Es un poco digamos, uno de los caminos para esta espiritualidad universal. Y recordaba un texto, uno de los primeros escritos del fundador de CAF, que es Santiago Bovicio, que se llama La Llamarada, donde dice que todos los seres humanos en algún momento sienten una imperiosa necesidad de ser mejores. Aún seres humanos con, digamos, una vida bastante conflictiva y demás. Entonces, esta, digamos, tendencia a lo espiritual, a ser mejor, ampliar el estado de conciencia, como dice Jorge Baxenberg, está en todos los seres humanos, ¿no? El tema es, en ese momento, tomar ese impulso y trabajarlo. Por eso hablaba del método también, Cristina, la importancia de un método, y que cada uno encuentre su método. Yo creo que esa es la clave de la espiritualidad universal, que cada uno encuentre su camino, su lugar donde desarrollar su ser. Ahora, qué lindo que es todo esto, ¿no? Porque a la vez uno ve gente en el mundo, como vos decías recién, ¿no? Y te planteabas, Fabiana, y algo también lo trató Cristina, que no tiene ni idea de Dios, ni piensa en Dios, y que incluso no tiene ningún tipo de métodos, no tiene ninguna religión, o dice no tenerla, no es adscripto a ningún camino, ni realiza nada organizado, y sin embargo uno lo ve que actúa de una forma tan atenta, que es incapaz de hacer daño a otros, que tiene acciones altruistas. Algunos casos uno podría ir hasta la historia, capaces de hasta dar su vida por otros. Y nunca ejercieron ningún método. Y quizás no fueron a ninguna iglesia, ni pertenecen a ningún camino. Y sin embargo, están en esto. La conciencia a veces no pasa por esos lados. Si bien todos estos métodos y todas estas posibilidades en algunos casos pueden ser de ayuda, me mira Cristina, no sé hasta qué punto a veces pueden llegar a ser imprescindibles. Esto es... Bueno, a veces te ansiosa, Fabiana, el no método es un método. Digamos, cada uno tiene su camino, su forma. Yo creo que habría que analizar. Yo creo que todos tienen un camino. Por eso la espiritualidad universal. No hay una sola manera, ¿no?, de llegar. Hay seres que incluso tienen inclinaciones naturales al hacer el bien, que incluso encuentran en el prójimo, ¿no?, como quien dice, encuentran en el prójimo a Dios o a eso trascendente, porque se trascienden a sí mismos ayudando. Hay gente muy linda que ayuda a los demás y realmente una gran espiritualidad, y jamás uno la escucha hablar de Dios. A lo mejor nunca oran, pero oran con sus manos, con sus acciones, ¿no? De otra manera, me parece. Su disponibilidad. Sí. La mejor oración es su propia vida. Pero mira qué bueno. Anota, Cristina. No te asustes. Qué bueno para algún programa de los próximos, ¿no? El método o el no método. Después buscarle alguna manera de darle forma a un título, ¿no? Estaría buenísimo. Yo voy a presentar, porque si no, no va a poner la música, a nuestro operador estrella J, que me olvidé ahí de presentarlo al principio, pero no importa, como lo tengo del otro lado, ahí me está haciendo un saludo. Le damos lugar al amigo Calamaro. ¿Cómo están todos, voladores? Les comentamos que estamos en Vuelos CAF en el Facebook, Vuelos CAFH, y gracias a todos los me gusta y a los comentarios que estamos recibiendo. Se pueden contactar por teléfono al 011-4552-6853 y estamos en vivo por Radio La Calle, www.radioalacalle.com. Bueno, Calamaro. Hay una frasecita de la canción que me pareció interesante. Después del estribillo: el marinero del río no tiene calor ni frío, la ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío.
Ay, qué pena, últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. Esta sensación me parecía de vacío existencial que tiene que ver con esto que hablaba un poco Fabiana del momento de la llamarada, ¿no? Que hablaba don Santiago. Y me parece interesante esta sensación que tiene, que se ve en la canción de vacío, ¿no? Que tiene que ver con este llamado de buscar algo, ¿no? De buscar y encontrar esa necesidad en el ser humano. Quiere decir que volvemos a insistir que hay que estar atentos a ese llamado, no importa la forma que pueda adquirir. Sí, estaba hablando de los buscadores. Hay un libro, Buscadores de Fe, que hicieron una investigación sobre por qué el vuelco de la clase media a la espiritualidad, ¿no? Interesante. Y dice que en realidad a la espiritualidad se han volcado, pero no del punto de vista de ir a lo religioso, sino que redefinen reglas, promueven valores solidarios e inculcan sobre todo la idea de ayudar al otro. Y dice que generalmente, me acordé de esto de la angustia existencial, dice que en el estudio mucha gente de la clase media llegó a lo espiritual por que las terapias tradicionales no les brindaban eso que estaban necesitando. Y entonces llegaron a otras búsquedas alternativas. Recuerdo el libro de Víctor Frank, La presencia ignorada de Dios, que él justamente incluye la dimensión espiritual en sus pacientes porque se da cuenta que había una parte que los pacientes querían trabajar y que la terapia tradicional no se la estaba dando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la parte de nosotros que busca? Porque esta ansiedad, este vacío, lo que nos lleva a ese estado de constante integración de cosas exteriores a veces, que pueden ser ideas o pueden ser objetos. ¿Qué parte nuestra, me pregunto, es la que está buscando? ¿Es el hombre, el ser espiritual, el que verdaderamente busca? ¿O es nuestra mente inquisidora que siempre está mezclándolo todo, que siempre está pidiendo más, que siempre está corriendo algunos horizontes? Yo creo que acá no vale separar al hombre en partes y ver cuál es la que más predomina. El mismo autor que citó antes Fabiana, Víctor Frank, entendió que en realidad lo espiritual atraviesa todos los componentes del hombre. Y en realidad por ahí, cuando estamos como acostumbrados o adaptados a nuestro medio, a nuestra cultura, creemos que nosotros somos eso. Y cuando en realidad escuchamos esta suerte de angustia, de crisis, lo que estamos descubriendo es que podemos ser algo más que una marca cultural o que una marca social de un momento histórico. Sí, muchas veces también, Cristina, pasa por problemas que por ahí tenemos en la vida cotidiana y de ahí nos surge, ¿cómo me estoy comportando? ¿Por qué reacciono de esa manera? Y empiezo a tener un montón de preguntas y digo, ¿qué soluciones les puedo dar? Sí, también. Y en realidad me parece que aún el espacio de las distintas terapias también muchas veces es buscado por esto de no saber qué estoy necesitando. ¿Qué es esto que me hace sentir insatisfecho, incompleto? Claro, pero a ver si puedo sintonizar mejor lo que yo quiero decir, traducir desde mis neuronas a la lengua lo que quiero expresar. Cuando uno busca la espiritualidad, ¿qué está buscando? Y a esto me refiero. ¿Está buscando placer? Porque uno a veces se sienta a meditar y sale de la meditación contentísimo. ¿Contentísimo de qué? ¿Qué parte de mí queda satisfecha cuando medito? Lo vamos a hablar por ahí un poquito más en el próximo programa, seguramente. Pero ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Estoy buscando placer? ¿Estoy buscando llegar a algún lado? Yo me quedé con,
la primera pregunta que hiciste era ¿qué parte de mí busca, no? Yo creo que depende las circunstancias y depende de las personas, son distintas. Puede ser, como decía Ana, por una situación de la vida cotidiana, que eso despierte en uno una búsqueda más profunda. Pero creo que las respuestas son diferentes acorde a cada persona. Ahora, lo espiritual, cuando uno llega a lo espiritual, quizás es la parte más profunda. Ahora, ¿desde dónde se busca? Para mí, ¿no? He visto, en la experiencia que he visto de las personas, puede ser de distintas niveles, de un nivel más cotidiano, un nivel más profundo, pero la espiritualidad sí me parece, de acuerdo a lo que uno ha estudiado y leído y profundizado, es el nivel más profundo del ser, ¿no? O debería. Claro, porque uno a veces inexperto en las cosas, cree que tener experiencias que algunos entre comillas llaman espirituales, son experiencias que tienen que ver con, no sé, levitar o pensar en algo extraordinario. No sé. ¿Tenemos un cuento, Cris? Tenemos un cuento que creo tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Un cuento jasídico. Un pobre campesino que regresaba del mercado a altas horas de la noche, descubrió de pronto que no llevaba consigo su libro de oraciones. Se hallaba en medio del bosque y se le había salido una rueda de su carreta, y el pobre hombre estaba muy afligido pensando que aquel día no iba a poder recitar sus oraciones. Entonces se le ocurrió orar del siguiente modo: he cometido una verdadera estupidez, Señor. He salido de casa esta mañana sin mi libro de oraciones y tengo tan poca memoria que no soy capaz de recitar sin él una sola oración. De manera que voy a hacer una cosa. Voy a recitar 5 veces el alfabeto muy despacio y tú, que conoces todas las oraciones, puedes juntar las letras y formar esas oraciones que yo soy incapaz de recordar. Y el Señor entonces le dijo a sus ángeles: de todas las oraciones que he escuchado hoy, esta ha sido, sin duda alguna, la mejor, porque ha brotado de un corazón sencillo y sincero. ¿Qué tal? ¿En qué manera de darle trabajo a Dios a este hombre, no? Que encima tuvo que hacer palabras cruzadas y armar todo esto que este hombre le pidió. Tiene mucho que ver con lo que también estábamos hablando hace un ratito, Cris, es verdad. Totalmente. Porque también tiene que ver con esto de los métodos y aquellos no métodos que decía Fabiana recién. Sí. O incluso saber que el método es un apoyo, vuelvo a insistir que es una herramienta, pero que cuando alguna de esas herramientas nos las hemos olvidado, está siempre en nuestra disposición y nuestro compromiso. Podemos no recordar los versos de una oración para elevarnos a Dios, pero eso no justifica que no elevemos nuestro pensamiento a Dios. Esa es lo que se llama, ¿no?, la oración espontánea, y que uno se relaciona con lo trascendente, lo divino, lo sagrado, como quiera llamar, en la forma que surge naturalmente del corazón, que es el caso del cuento, ¿no? Aparte de la intención, yo creo que la intención es muy importante, más allá de la forma. A veces la forma ayuda, porque cuando uno no está muy inspirado, esas oraciones vocalizadas que han dicho durante milenios y siglos las personas están cargadas con una fuerza. Y a veces necesitamos una oración espontánea como la del cuento. Exactamente. Yo creo que uno puede percibir la fuerza de la oración, no solo en cada uno de nosotros, sino, por ejemplo, cuando uno entra a un templo. No importa de la religión a la que pertenezca. ¿A ustedes no les pasa que entran y sienten como una suerte de música diferente aún en el silencio? Son las miles de voces que ahí oran desprejuiciadamente, sin temer a nada, solo porque ansían encontrarse con esa parte divina de sí. ¿No es así? Yo creo que dejan depositadas las almas allí lo mejor de ellas. Exacto. Y sí, cuando uno entra en esa misma frecuencia, es imposible no captarlo. Sí, y volviendo a la idea que habíamos dicho, la espiritualidad universal, esto de poder entrar a cualquier templo, y no importa cuál sea la religión, y sentir esto,
es un camino que nos conduce a esta espiritualidad universal, ¿no? Pero para eso uno tiene que haber encontrado, digamos, la forma de elevarse a lo divino, a lo sagrado, de una forma natural y sin preconceptos, ¿no? Libre, de una manera libre, sin pensar que, incluso sin pensar que nadie es el dueño de ese camino, sino que todos comparten, como decía Santiago Bovicio, que todos somos partes de una misma luz. Y esta visión realmente integra, ¿no? A todos hacia un camino común. Lo importante es encontrar cómo nos unimos en ese camino hacia lo mejor o hacia la armonía de digamos, de la sociedad, de los seres humanos. Yo creo que interesante este camino de espiritualidad universal. Ahora, cuando uno lee, ¿no?, sobre religiones, sobre caminos, sobre distintas vertientes de la espiritualidad, qué unión que tienen todos los grupos del mundo y todas las religiones. Qué lindo sería el mundo si, en lugar de estar mirando qué nos separa o qué nos diferencia unos de otros, estuviéramos viendo cuáles son los puntos en común. Porque el amor a Dios, ¿qué importa cómo lo llamen? ¿Qué importa qué nombre le dé cada grupo? Basta con respetar al otro y basta con ver que el otro ve de una forma que uno no ve. Es más, que el otro no es el otro, que el otro es uno mismo. Sí, los puntos en común y lo que hace la gente, ¿no? Porque a veces, una vez le preguntaron a Santiago Bovicio si importaba lo que creían, dice, no se fijen en lo que creen las personas, sino en lo que hacen con su vida, ¿no? Lo espiritual está también en qué hacemos nosotros con nuestra vida, ¿no? Cómo resolvemos cada situación cotidiana. ¿Cómo nos comprometemos? Perdón, sí, también, está bien. ¿Cómo nos comprometemos y cómo vivimos cada día? Sobre todo cuando no hay necesidad de dar cuenta de qué hicimos o cómo lo hicimos, sino simplemente vivir estando atentos, vivir registrando cada instante, cada momento, la Santa Rita que se florece, las hojas amarillas que llueven, digamos, esas cosas que son comunes, la sonrisa al colectivero cuando subimos y le decimos buenas tardes, ¿no? El otro día, no sé si éramos nosotros mismos que decíamos que lo que más sufren las personas que están en situación de calle es de su invisibilidad, de que no son registrados, no son vistos. Bueno, tal vez esa es una tarea que todos podemos compartir. Comenzar a ver al otro en su verdadera dimensión, su dignidad de ser, su necesidad de trascender, de despertar conciencia. ¿Con método o sin método, Ricardo? Ahora, una de las cosas buenísimas de este programa, que la conozco cada día un poco más a Cristina. Fíjate, o sea, en los 2 programas nombró la Santa Rita. Sí. Se ve que es fanática de esta plantita, me parece. Me encanta. Pero tráeme una foto porque no, ¿sabes qué? La debo haber visto 1000 veces en Buenos Aires y en todos lados y no la ubico. Es una enredadera y tiene flores o lilas, o fucsias, y ahora he visto algunas amarillas, pero caen como lluvia. Entonces, ahora que están florecidas, al menos en mi barrio, Villa Crespo, hay varios jardines que sobreviven y caen del otro lado de la puerta y son hermosas. ¿Y no hay una leyenda de la Santa Rita o no? Ah, puede ser, la vamos a buscar. Ah, bueno, busquemos. Tarea para el hogar y una próxima lectura para otro programa. Esto de ver la ciudad, ahora medio en broma y medio en serio, como haces vos, Cris, uno que camina tan apurado, ¿no? Uno no ve a veces ni esa invisibilidad de la que decías, uno no ve al otro. Nosotros vivimos en edificios que a veces no conocemos ni a los vecinos. Uno no le abre la puerta al vecino porque no sabe que es el vecino que vive en el piso de arriba. Hablando de eso, ayer vi una escena pequeñita pero hermosa, ¿no? Un motociclista saludó a un nenito que no tendría más de 2 años, y bueno, se le abrió el semáforo y partió raudo y veloz, y el nenito lo miraba y le decía, chau, señor motociclista, pero con una alegría de que lo había registrado el señor desde esa inmensa moto, ¿no? Y el abuelo trataba de
de llamarlo porque tenían que seguir caminando y él quedó prendado de ese registro del otro, ¿no? Bueno, hablando de invisibilidad, a todos nuestros amigos que no nos ven con los ojos físicos, pero que seguramente nos están viendo como los vemos nosotros con los ojos del corazón, les decimos que nos esperen un ratito, que vamos a una pausa y volvemos. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. ¿Qué tal? ¿Nos extrañaron? Ya estamos acá de nuevo. Anita, contale a la gente. Sí, Ricky, bueno, estamos en vivo en radiolacalle.com y en vuelos CAF, CAFH por Facebook. Pueden mandarnos sus comentarios. Y por otro lado, les queríamos comentar las actividades que hay en toda la Argentina. En Corrientes, hoy mismo a las 19 horas, charlas de reflexión, el uso del tiempo, en la sede de Corrientes, en Bolívar 986. ¿Y estás preparado para hacer el recorrido de actividades? A ver, en Salta, el 29 de mayo a las 20 horas, un taller vivencial, vida espiritual, basado en el libro de Jorge Baxenberg, y también es en la sede de Salta, en Sarmiento 632. Y después tenemos las actividades en Rosario y Santa Fe. Vivamos conscientemente, un espacio de meditación y oración, los sábados de 18:30 a 20 horas. Atención personalizada acerca de las posibilidades de vivir conscientemente, el método de CAF en todos los aspectos de la vida, los martes a las 19 horas. Y una jornada, workshop, desarrollando la inteligencia espiritual, el sábado 30 de mayo de 9 a 17 horas, con cupos limitados. Esto es en Santa Fe 2070, en la sede de Rosario. Y por último, en La Plata, el viernes 29 de mayo, hay un taller de meditación y el sábado 30 de mayo, un cine debate. Excelente, qué hicimos todo el recorrido, ¿no? Sí, tremendo. Me faltó algo, Ricardo, Dale. que el jueves pasado se inauguró la sede en San Luis, así que pronto va a haber actividades también ahí. Felicitaciones y esperamos que hayan pasado un lindo momento. Bueno, estamos activos y eso es buenísimo. Vamos a seguir sorprendiéndolos. Tenemos una invitada, y esta vez sí es verdad, y no es broma, que es una llamada de larga distancia. Vamos a hablar con la señora Patricia Sinner. Los pongo un poquitito en tema y les cuento que nuestra invitada, nuestra entrevistada de hoy telefónicamente, es doctora en filosofía, titular de la Cátedra de Filosofía de las Religiones de la Universidad Nacional de San Juan. Y como ella sabe mucho de lo que nosotros estuvimos improvisando hace un rato, vamos a pedirle que, con algunas preguntas, a ver si nos puede aclarar un poco más el tema. Así es. Vamos. Hola. Hola. Hola, Patricia, te habla Ricardo. Hola. ¿Cómo les va? En primer lugar, improvisado, no han improvisado nada, porque realmente el programa hermosísimo, de una profundidad increíble, así que mil gracias por invitarme. Hola Patricia, ¿cómo te va? Habla Fabiana. Hola Fabi. Muchísimas gracias. Mira, como vos sos experta en esto, tenemos una serie de preguntitas y de inquietudes. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, como Ricardo empezó el programa diciendo, el tema de la espiritualidad tiene dos características, que es amplísimo y es bellísimo.
Entonces, bueno, requiere necesariamente una visión interdisciplinaria y yo diría que hasta es imprescindible empezar por la etimología misma de las palabras, porque a veces las palabras nos sitúan y nos ubican. La palabra espiritualidad es una palabra que evidentemente siempre queda corta o para expresar todos los matices que puede tener esta búsqueda de la trascendencia, de lo divino. Técnicamente es una palabra de procedencia, en primer lugar, latina, spiritus, y después nos conecta con pensamiento hebreo, ruah. Pero siempre hace alusión a la idea de soplo, hálito, viento, y en ese sentido probablemente espiritualidad como palabra deberíamos buscar otra para Oriente, pero más allá del significado de la palabra misma, sí, en realidad, bueno, espiritualidad hace alusión a una suerte de casi de energía o de hálito divino que toca todas las dimensiones del ser humano, pero fundamentalmente vive o radica, por así decirlo, en lo que nosotros en Occidente llamaríamos alma, que también es otra palabra muy problemática, pero si nosotros quisiéramos entender, es una suerte de energía trascendente, pero al mismo tiempo inmanente. Es decir, que para ustedes hablaban de lo difícil a veces que es poner de acuerdo a todas las tradiciones espirituales, a las religiones. Es que necesitamos realmente instrumentos para entender esto, que es muy complejo. En primer lugar, necesitamos hasta una lógica distinta, porque es trascendente, pero al mismo tiempo, es decir, nos supera ampliamente esa fuerza, esa presencia, pero al mismo tiempo vive en lo más profundo de cada ser. Patricia, ¿y a vos te parece que la gente lo percibe así el común? Vos, ese es el modo en que en tu cátedra, Filosofía de las Religiones, lo enseñás, ¿no? Pero, ¿cómo percibe el común de la gente la espiritualidad? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, en realidad, en la cátedra de Filosofía de la Religión, siempre se trata de dar una visión desde las ciencias de la religión, porque uno, para comprender la persona que está orando en una mezquita o está en un templo budista o en un templo cristiano, esa persona que está arrodillada, nosotros por esa persona pasa su cultura, su tradición, sus bases neurológicas, su característica psicológica. Entonces, digamos que la persona común en la calle a lo mejor no sabe de todo esto, pero claro, todo ser humano, básicamente todo ser humano busca lo sagrado. Entonces, quizás más que la palabra espiritualidad es hermosa, pero acá lo que hay es la búsqueda de lo sagrado, y eso también nos remite a una antiquísima raíz sánscrita, lo sagrado como la potencia de eso trascendente que todo ser humano busca. Ahora, es muy importante porque aún en situaciones terribles, como podría ser una cárcel, no hay ser humano que no tenga algo sagrado, que no tenga algo por lo cual, llegado el caso, y ese es el problema de los conflictos religiosos, estaría dispuesto a matar o morir. Porque lo sagrado toca, y en eso la neurología ha ayudado muchísimo, no solamente cuestiones racionales, sino centros emocionales. Muy profundos. Muy profundos. Y por ejemplo, ¿una persona puede ser espiritual sin creer en Dios? Sí, ¿Cómo funciona la creencia en esto? Sí, claro que sí, porque por ejemplo puede pasar, como decían, que alguien realmente se dedique, por ejemplo, a cuidar la naturaleza, y en ese cuidado de la naturaleza, justamente esa persona ve la manifestación de esta potencia de lo sagrado. Eso es muy importante. Lo sagrado, un sociólogo de principios del siglo, Calois, que decía que la fuerza de lo sagrado es indominable. Y en el Evangelio de Juan se decía
que el viento del espíritu sopla por donde quiera. Es decir, esa fuerza de lo sagrado es imposible de domesticar, clausurarla en una sola institución. Por eso en realidad lo sagrado puede tomar múltiples formas, a veces formas terribles. ¿Y cuál Sí, a veces canales terribles, porque hay que entender que lo sagrado es básicamente potencia, pero potencia activa, es una fuerza poderosísima. Y ahí yo mientras me escuchaba, porque ¿qué ser humano no quisiera vivir en unidad, en paz? Entonces la pregunta es, ¿por qué durante milenios nos matamos como nos hemos matado por temas religiosos y por otros temas? Entonces aquí hay un filósofo, más que un filósofo, un teólogo de principios de siglo, que se llamó Rudolf Otto, que de una manera muy simple explicó esto. Digamos, lo sagrado o lo divino, como queramos llamarlo, al mismo tiempo que atrae y fascina, aterra. Él habló del mysterium tremendum y del mysterium fascinante. De ahí la necesidad de que, digamos, muchas veces uno, por ejemplo, puede ir a un retiro espiritual, en distintas tradiciones espirituales. Y la gente a lo mejor dice, ay, quiero darle mi vida a Dios ya. Pero no, porque el desenvolvimiento espiritual no es lineal. Hay partes de uno que tienen miedo. Claro. Y hasta un iniciado solar, como fue Jesús, en un momento determinado dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenía miedo. Claro, su humanidad, ¿no? Somos íntegros. ¿Y a vos cuál te parece que es el aporte de CAF al concepto y a la práctica de la espiritualidad? Bueno, básicamente coincido con lo que ustedes decían. El aporte pasa por lo que el señor Santiago definió como ayudar al advenimiento de una religión universal, pero claramente eso no implica una religión más, porque no es esa la idea. Yo pensaba, y leyendo un poco las enseñanzas, el advenimiento de una religiosidad universal en realidad sería más bien una plasmación o emanación de lo que estuvo desde siempre, es decir, esa unidad primigenia de la idea madre. Pero acá me parece importante que, y esto lo marcó bien el actual caballero de maestre, el señor José Luis, no ver a la diferencia como un enemigo, sino verlo como una fortaleza. Una fortaleza, claro. Claro, los estudios actuales de ciencias de la religión muestran dos líneas que en realidad necesitan complementarse. Hasta principios del siglo XX había una línea que podríamos decirle, lo vamos a decir en difícil, después lo pasamos a fácil, se llamaba esencialista. Es decir, todas las grandes tradiciones dijeron lo mismo. Después, a partir de la década de 1980, aparecieron los antropólogos culturales diciendo no, pero el místico hindú se expresa en su tradición y el místico cristiano en su tradición. Y es así, no hay por qué oponerse, destruir, claro, oponerlo, hay que complementar, ¿no? Claro, unidad y multiplicidad no se oponen, hay que complementarlo. ¿Y a vos te parece que la sociedad hoy está más abierta a estas nuevas formas de espiritualidad? ¿Conservan la tradición o digamos son las mismas renovadas? Es muy interesante eso, porque hubo una línea dentro de la sociología que vaticinaba que para 1980, bueno, las religiones en sus formas tradicionales iban a desaparecer. Y la estadística mostró que a partir del año 2000 el incremento en las religiones tradicionales y en los caminos espirituales aumentó. Había sido impresionante. Es decir, inclusive hubo un teólogo que dijo que el siglo XXI o será místico o no será nada. Pero el resurgimiento, la necesidad imperiosa del ser humano de calmar esa necesidad de completud. Había un gran amigo mío que siempre decía, citando una frase de Pascal, lo buscas es porque lo tienes. Es porque lo tienes, claro, uno lo tiene adentro, a eso sagrado o a lo divino, hay que
iniciar la búsqueda. Bueno, Patricia, aquí Ricardo te quiere hacer una pregunta y te agradezco. Bueno, y antes de terminar, le vamos a decir a la audiencia que la vamos a tener a Patricia el 20 de junio en La Plata, en la sede de CAF de La Plata, a las 18 horas. Va a exponer, yo la voy a ayudar también, ayudar con lo que pueda, sobre la experiencia de lo sagrado. Así que esto que he hablado hoy lo vamos a ampliar aquí en la sede de CAF de La Plata el 20 de junio. Bueno, gracias. Gracias, Javi. Gracias, Patricia. Me quedé pensando en lo que dijiste recién de lo sagrado y me vino a la mente algunos hechos que vienen ocurriendo muy lamentables en estos últimos meses, que es cuando determinada gente se pone a hacer chistes o bromas sobre líderes espirituales de algunos grupos que no están dispuestos a soportar que se haga esto y reaccionan con la violencia que reaccionan. Es lamentable por un lado, por la gente, me parece a mí, que se pone a burlarse y a meterse con cosas que no tendría que meterse, y lamentable también de que la reacción sea tan violenta, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos está ocurriendo. Vos sabés de lo que estamos hablando y cómo lo ves este tema. Me parece que Patricia la perdí en el viaje. Me hubiera gustado su respuesta. Voy a tener que ir el 20 de junio, entonces, ¿cómo dijiste que era? El 20 de junio en La Plata. Vamos a dar una conferencia de la experiencia de lo sagrado. Patricia va a abordar el tema de la tradición, ¿no? La tradición de lo sagrado en sus múltiples dimensiones, y yo voy a abordar más el tema de cuál es el aporte de CAF a esa experiencia de lo sagrado. Así que bueno, esto es interesante. El año pasado esta conferencia se dio acá en la sede de Buenos Aires, con bastante público, a la gente le gustó. Porque realmente es una mirada muy integradora y muy unitiva de todas estas corrientes que trabajan el tema de lo espiritual y de lo sagrado. Cuando ella describió lo sagrado, a mí me sonó como una bomba atómica dentro del alma, ¿no? Ese potencial al que ella se refirió y que uno es capaz de cualquier cosa. Sí, porque ella habla, claro, de la potencia de lo sagrado y dice que es un poder espiritual sumamente fuerte, por eso dice que se llega hasta matar, ¿no? Con lo sagrado. Y es muy interesante porque en la conferencia también nosotros hacemos referencia a la importancia de los símbolos. Los símbolos traen consigo muchos significados en relación a lo sagrado, ¿no es cierto? Bueno, como es sagrado también, un poquito de música. Bueno, oyentes voladores, acá estamos de vuelta. Muy linda la entrevista, me encantó. Y hemos recibido muchos comentarios. Gracias, Oscar. Nos gustaría a todo el equipo leer algo de lo que puso en la semana Oscar sobre espiritualidad. Y Oscar puso: al hablar de espiritualidad podemos referirnos al vínculo entre el ser humano y la divinidad. Todos los seres humanos contamos con este medio interior espiritual, que es la parte más cercana a Dios. El vínculo entre el ser humano y la divinidad puede ser personal e íntimo. Muchas gracias, Oscar, por tus comentarios durante la semana y en los programas en vivo. El programa pasado también nos mandó un texto muy interesante. Y gracias a todos los oyentes. Cristina de Villa Mercedes nos está escuchando hoy, y Florencia también, así que estamos bastante concurridos hoy. Y acabamos de escuchar una especie de rap, ¿no, Ricky? Sí, una cosa media rara que encontramos ahí en internet, un rap español, pero muy buena letra, muy interesante. Sí, también. Muy interesante. Aprende a vivir, se llama el título de la canción. Y si te digo que vivo feliz, te miento. Hace tiempo que no encuentro el amor a la vida, lo siento. Sé que dentro tengo algo que suena, algo que vive. Sé que tengo un don y es que soy buena persona. No lo dije en forma de rap porque no me va a salir. Yo la imaginaba moviéndose, pero no se atrevió ella, ¿eh? No. Y si acá te vemos nosotros nada más, a nadie le íbamos a contar si lo hacías bien o mal.
sigo pensando en el tema de hoy, es muy profundo. Lo bueno, algunas de las cosas lindas que tiene este programa, por lo menos para los que lo hacemos, es que cuando uno plantea los temas, empieza a trabajar automáticamente en uno mismo, ¿no? Ese tema. El tema, y uno se empieza a preguntar un montón de cosas. Porque acá, como decía la canción, la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de la felicidad. Porque a veces la felicidad es un modelo cultural que uno tiene en la mente y que cree que eso es, al encontrarlo, que eso es la felicidad. No pasa por ahí, pasa por ahí. Sí. Me quedé con la gana de preguntarle a Patricia. Y hoy los seres humanos están muy abiertos, me parece, ¿no? Además de lo espiritual, a buscar la felicidad. Quizás buscan lo espiritual también, ¿no? Pero como un camino hacia la felicidad, porque muchas veces se dan cuenta que los caminos del mundo, a veces solamente material o del el mundo hacia afuera, no los llena. Entonces hay una búsqueda, ¿no?, de lo espiritual profundo, como decía Patricia, que contrariamente a lo que se pensaba, han aumentado el número de personas en el mundo que practican algún tipo de religión, quizás, digo, ¿no?, por esta angustia existencial, que el mundo, digamos, del mundo de la materia o del consumo y de lo que hemos vivido sobre todo en el siglo XX, no los ha llenado, ¿no? Este desfasaje entre lo material y lo espiritual lleva a que busquen cada vez más formas de espiritualidad. Ahora, ¿qué pasaría si uno abandona las búsquedas? No me mires con esa cara, Fabiana, que te asustaste. Lo cual no significa hacer cualquier cosa de la vida de uno. Yo cuando digo abandonar la búsqueda es abandonar ese estado de ansiedad, esa neurosis en la que uno está buscando una satisfacción. Porque es ahí a donde yo creo o intuyo que quiero llegar. ¿Te das cuenta? Entonces, la búsqueda de la espiritualidad a veces es la búsqueda de la satisfacción. Una buena música, un bienestar en la cima de una montaña. Bueno, eso no está mal. No, yo no dije que está mal. El tema es que uno siempre haga lo mismo. O sea, en un momento puede ser eso y después ir avanzando, ¿no? Como dijimos en el otro programa, don Santiago decía, detenerse es perecer. Pero estar sentado, yo me hago el dibujito en la cabeza con el sol atrás, estar sentado en la cima de una montaña, en posición de loto meditando, ¿eso es ser espiritual? Pero si en ese momento uno está unido al cosmos, a la naturaleza y ha logrado ese estado de contemplativo, de unión con el entorno, sí es verdaderamente un estado de expansión maravilloso. El tema es si en ese momento quizás sigo centrado en mí, digamos, o sea, si no logro esa expansión de la conciencia, creo que ahí me parece que estaría la calidad más que lo que esté haciendo. Ahora, lo lindo de este programa es que en lugar de dar respuestas muchas veces, les transmitimos a nuestros oyentes las dudas que tenemos. Y eso es buenísimo. A veces meditando podemos llegar a comprendernos un poco más. El tema del programa que viene es otro jueguito de palabras que nos dejaron Janina y Giancarlo. ¿Medito o me edito? Buenísimo. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Vamos a mantener la incógnita y vamos a empezar a trabajarlo. Yo personalmente ya desde que empecé a pensar cuál era la consigna del programa próximo, ya empecé a tener un poco de, así como una cosita, ¿no?, en la boca del estómago, de decir, qué bueno esto, ¿no? Meditar es cambiar premeditadamente. Meditar es buscar, meditar es abandonar las búsquedas. Debe haber millones de respuestas. Esta semana vamos a profundizar y a estar más atentos a nuestras meditaciones. Es la tarea de la semana. Cuando me levanto a las 4 de la mañana para meditar, todos los días, llueva o truene. 4 de la mañana. Sí. Fue el chiste del día. En esa hora dice que está en Los Ángeles. Así que es una buena hora para meditar. Yo me los pierdo. Y los barrenderos. Dicen, y los barrenderos. Yo la verdad que me pierdo a los dos. Me pierdo a Los Ángeles. Bueno, son ángeles también. Sí. Hay que barrer la ciudad realmente. Gracias a ellos.
Y los programas de televentos, dice acá exacto, el operador. Amigos, gracias. Para mí es un placer enorme compartir con todos los que están en la mesa, los que están en su casa, sea en la parte del mundo en la que estén. Y pienso que los que nos van a escuchar después, ya prontito, cuando Jeremías ponga orden en algunas cosas, ya le estoy metiendo presión, vamos a empezar a subir los programas a Facebook. Ana, ¿querías agregar algo? No, eso, que nos están pidiendo que subamos los programas. Está bien. Bueno, la cuestión acá es simple, nos llevamos la llave del estudio, lo dejamos a Jeremías y bueno, ahí está ya iniciando algunas disculpas, pero no importa. Arreglate con la gente, Jeremías. Me debo a mi público, dice. Es un fenómeno. Gracias, amigos. Tengan una buena vida y nos escuchamos, nos vemos con el corazón la semana que viene a la misma hora. Gracias.